Bueno, este es un video para física estadística. Vamos a discutir rápidamente cosas como el teorema de Liouville y un poco la ergodicidad. Hasta ahora, la justificación que teníamos para utilizar el ensamble microcanónico ha sido básicamente ignorancia. No conocíamos o no conocemos nada sobre el movimiento complejo, entonces lo único que conocíamos es que la energía se tiene que conservar. La energía es constante en el ensamble microcanónico y consideramos que todas las propiedades del sistema dependían de las cantidades conservadas. Y lo que hicimos fue hacer un promedio sobre todos los estados en el espacio-fase para una energía fija. Ahora lo que quisiéramos es buscar un argumento más convincente que nos dé una justificación para el ensamble y a su vez para la mecánica estadística de equilibrio como un todo. Entonces lo que vamos a ver en este video es cómo, utilizando el teorema de Liouville más el concepto de ergodicidad, pues lo que vamos a conseguir es que el promedio sobre el ensamble microcanónico nos da el comportamiento a largo plazo que nosotros llamamos equilibrio, ¿no? Entonces vamos a empezar con el teorema de Liouville. Lo que hicimos en el ensamble microcanónico fue tratar todos los estados en el espacio-fase con una energía dada, pues sobre un terreno igual, o sea, con la misma validez todo. Y esto nos da predicciones buenas para un gas ideal, pero ¿cómo sabemos que es lo correcto? Este teorema de Liouville es válido para todos los sistemas dinámicos hamiltonianos. Nos dice que todos los estados están creados iguales. Y bueno, por ejemplo, pues lo podemos usar en sistemas de partículas puntuales que obedecen las leyes de Newton, sin disipación, sin fricción, para que se conserve la energía. Y las ecuaciones de movimiento, pues en este caso serían las ecuaciones de Hamilton. Entonces vamos a empezar con un ejemplo que sería un montón de partículas interactuando con una energía potencial U, mi hamiltoniano, que depende de las coordenadas de momento y las de posición. Se vería más o menos así. Tendría primero una parte que es la energía cinética y luego otra parte que es la función de energía potencial, ¿no? La energía de interacción. Entonces obtenemos, por ejemplo, con esta primera ecuación, que la Q punto, si de aquí derivo este hamiltoniano, pues resulta P sobre M, y la P punto, si de aquí la derivo, me quedaría la derivada de la energía potencial respecto de Q, y a esto lo vamos a llamar la fuerza sobre la partícula alfa. Consideremos la evolución para una densidad de probabilidad en el espacio-fase, una densidad cualquiera, tal vez así, un poquito con más detalle, ¿no? Y vamos a considerar que se conserva localmente, o sea que la probabilidad no se puede crear ni destruir, sino que simplemente va fluyendo a lo largo del espacio-fase. Esto lo podemos ver, visualizarlo un poquito mejor si lo comparamos con un fluido. En un fluido, pues tendríamos una densidad del fluido que puede ser una densidad de masa y nos va diciendo cómo está repartido el material en el sistema, ¿no? Entonces, además del fluido, puedo considerar también la velocidad que tenga y puedo tomar un pedazo del sistema, un pedazo del espacio en R3 donde se está moviendo el fluido y analizar cuál es el flujo adentro y afuera de este pequeño espacio, ¿no? Y eso lo voy a medir con un vector de flujo que se llama J, lo defino como ρ por v, ρ por velocidad, y pues podemos ver que tiene las unidades de flujo porque, por ejemplo, en R3 la densidad tiene unidades, si quiero ver las unidades de esto, pues sería kilogramo por metro cúbico, y la velocidad tiene unidades de metro sobre segundo, entonces esto tiene unidades de kilogramo, metro cuadrado sobre segundo. Entonces lo que me dice es, por ejemplo, en una de las caras, cuánto material, cuánta masa atraviesa esta cara, o sea, por metro cuadrado, en un segundo. Bueno, no lo vamos a derivar aquí, pero en cálculo, cuando ustedes estudian el concepto de divergencia, la divergencia justamente mide esto, mide el flujo hacia adentro o hacia afuera dentro de un cierto volumen cerrado. Entonces encontramos una ecuación que se llama la ecuación de continuidad, que va de esta forma, donde esto pues es otra vez el vector J, y pues lo que nos está diciendo es que pues básicamente cuánto entra y cuánto sale y cómo cambia eso
a la densidad, ¿no? Bueno, lo mismo lo podemos aplicar en el espacio-fase de 6n dimensiones y donde la densidad es más bien una densidad de probabilidad. Para 6n dimensiones lo que voy a usar es una corriente de 6n dimensiones que sería, si aquí tengo ρ por velocidad, pues sería ρ por unas velocidades generalizadas en el momento y en el espacio de configuración, algo así se vería. Y esta, así como en el caso de R3, pues tiene que satisfacer una ecuación de continuidad. Para el caso del espacio-fase se vería más o menos así, tendría dρ en dt más la suma de todo esto, la derivada de la parte que depende de la q punto respecto de q, más la derivada que depende de p punto, y todo esto tiene que ser igual a 0, para que se conserve la probabilidad en este caso. Lo desarrollamos un poquito más y voy a tener dρ en dt ahí están. Me fijo en estos dos y estos dos, ¿qué significan? Si reviso lo que tenía yo arriba acerca de cuál es la expresión para q punto y cuál es la expresión para p punto, si lo vemos, esta q punto no depende de q y esta p punto no depende de p. Aquí tengo justamente la derivada de q punto respecto de q, pues esto va a ser 0. Y la derivada de p punto respecto de p va a ser 0, porque no dependen de esas variables. O si no, se cancelan para algún otro hamiltoniano en general. Entonces esto nos deja con la siguiente ecuación. Y esto, pues es la definición de derivada total, o sea, tengo la derivada total respecto del tiempo de ρ, la derivada parcial respecto de t y después respecto de las otras variables, pues esto es la derivada total. Esto, que la derivada total de la densidad de probabilidad es 0, es justamente el teorema de Liouville. Y bueno, lo que nos dice es que la evolución de ρ, pues es constante, o sea, no depende del tiempo. ¿Y qué nos dice acerca de los sistemas dinámicos? Podemos volver a hacer una analogía con el flujo en 3 dimensiones, ¿no? Un flujo de algo. Cuando yo digo que la derivada de ρ respecto del tiempo es 0, pues estoy diciendo que la densidad es constante y significa que si yo empiezo a analizar un fluido que al principio tiene un elemento del fluido que es cúbico, después de un cierto tiempo, aunque el elemento esté deformado, se va a conservar el volumen, o sea, esto tiene el mismo volumen al principio y al final, porque la ρ no cambia, significa entonces que no hay atractores. En otros sistemas dinámicos hay estados transitorios en donde el sistema se estabiliza y llega a un conjunto pequeño de estados que se llama atractor. Un ejemplo sería el péndulo amortiguado, en donde después de oscilar un rato, pues se va a detener y su estado atractor es un estado con velocidad cero y un ángulo vertical. Otro sería, por ejemplo, el péndulo forzado, en donde la oscilación al final va a llegar a una amplitud particular y en el espacio fase se va a ver algo como así, un círculo, ¿no? Y bueno, en la mecánica estadística en equilibrio todos los estados están creados iguales y los estados que sean transitorios son temporales en el sentido de que son muy inusuales y conforme evoluciona el sistema en el tiempo, estos estados tienden a desaparecer y si acaso vuelven a aparecer, pues es como fluctuaciones más bien raras. Supongamos que tenemos, para analizar el péndulo amortiguado, en este tipo de péndulo, la Q punto sería P sobre la masa. Y la P punto, la pueden repasar de su clase de mecánica, sería algo así, menos gamma por P, un cierto valor, menos K por el seno de Q. Cuando obtuvimos la ecuación del teorema de Liouville, lo que logramos es que dp punto en dp era igual a 0 y que dq punto en dq también era igual a 0. Para el hamiltoniano que trabajamos, para un hamiltoniano en el ejemplo anterior de un montón de partículas sin fricción, con energía cinética y con una cierta función de energía potencial, esto en realidad ocurre porque se cancelan entre sí, o sea, teníamos que dp
punto en dp era menos dq punto en dq. Lo podíamos ver de ambas formas. Podíamos ver que la p punto no dependía de la p y que la q punto no dependía de la q tampoco, o que uno cancelaba al otro. Son equivalentes las condiciones. Estas dos condiciones nos dan el teorema de Liouville, pero en este caso lo pueden ver que no se cumple. Por ejemplo, la dp en dp punto, dp punto en dp, pues es menos gamma. La dq punto en dq sí es igual a 0, pero ya con una que sea diferente de 0, ya no la quitamos en la ecuación de Liouville y no se cumple ni esto de que sean iguales a 0, ni de que se cancelen entre sí porque no son iguales. Entonces no hay un hamiltoniano tal que cumpla las ecuaciones de Hamilton, porque esta condición la conseguimos aplicando la ecuación de Hamilton, ¿no? Que en este caso no tenemos una función de hamiltoniano que cumpla con estas ecuaciones. Por lo mismo no se conserva la energía y por lo mismo no aplica el teorema de Liouville. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias.